Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gustazo me da saludarlos. Deseo que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Les deseo mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Y antes que nada quiero decirles gracias. Gracias, gracias, gracias por hacer de estos horóscopos semanales unos de sus predilectos. De verdad me llenan el alma, me acarician el espíritu. Están hechos con muchas ganas, con mucho amor. Porque sí es importante saber cómo están las cuestiones en general, que les hablo semanalmente del horóscopo, cómo se está moviendo, pero la influencia, por supuesto, pudo haber estado desde semanas antes, meses antes, o semanas próximas o próximos meses. Es importante conocer por qué Saturno me cambia tal vez el nivel de orden, de autoridad, o por qué Mercurio me hace que en ocasiones yo no esté pensando de manera correcta y adecuada. Y esa es mi intención, compartir con ustedes las recomendaciones semanales. Les cuento que esta semana está muy interesante porque tenemos luna nueva y va a pasar a luna creciente. Toda esta semana empieza en luna desde Géminis para terminar la luna en Virgo. Vamos a tener la luna creciente exactamente el 1 o 1 de abril. Es importantísimo trabajar en esta semana con nuestras emociones. Nuestras emociones bien canalizadas nos van a llevar al éxito, al triunfo, a la abundancia y a la prosperidad, ya que tenemos muy buenos planetas. Traemos ya, gracias, que traemos a Saturno y a Marte en Acuario, que Acuario es un signo, ya saben, alegre, a gusto, tranquilo. Quiero decir con esto que muchos acuarios van a decir, ¿soy yo así? Sí, sí eres. Lo que pasa es que en ocasiones Urano te mueve un poquito de tu centro y tú mismo te mueves. Al tener estos cambios planetarios que constantemente están, se va moviendo la luna, se van moviendo los signos de cada uno de los planetas, sentimos paz, relajación, tranquilidad. Esta es una buena semana de serenidad, tranquilidad, relajación, mezclada con mucho éxito, con abundancia. Es tiempo de prosperidad. Seguimos con el sol en Aries, o sea, el signo de Aries está con nosotros. Ya salió Mercurio retrógrado, por supuesto, el 9 de marzo. Todavía falta un buen para que venga otro Mercurio retrógrado, ya les platicaré. Es importante que especialmente los primeros 3 días, lunes, martes, miércoles, hagan visualizaciones e intenciones sobre lo que ustedes quieren que se les dé. Es bien básico que tus intenciones estén muy claras en lo que tú quieras. No seas ambivalente, no digas, algún día yo tendré. Yo tengo mucho amor, yo tengo mucha alegría, yo tengo un excelente trabajo, yo tengo excelentes ingresos. Eso es importante al momento de hacer nuestras intenciones, recordando que tenemos luna nueva hasta el 1 de abril, y ya después del 1 de abril tendremos la luna creciente, que nos ayuda muchísimo a empujar todos esos proyectos que hayamos imaginado o iniciado en la luna nueva del mes de marzo. Así que, sin más, me voy directito con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. Súper bien. Esos cambios patrimoniales que tú estabas esperando a partir de que entró el sol en Aries te dan grandes beneficios tremendamente en tus finanzas para de esta forma iniciar alguno de tus sueños, un sueño que tenías guardadito ahí en el cajón. Ya estás sacando así la cabecita, ya estás confiando en todas tus posibilidades. Estás en muy buena semana de hacer negociaciones. Aprovecha tus contactos, quítate las penas, quítate el qué dirán. Créeme que más personas de las que te imaginas te van a apoyar en esas necesidades que tú tienes en cuestiones patrimoniales, financieras y económicas. En lo personal es muy importante que le des espacio a tu persona. Duerme lo más que puedas, come a tus horas, vitamínate, atiéndete, mímate, porque vienen más responsabilidades que las que tienes en estos momentos. Estás en una época de muy buena fortuna.
La sugerencia que te puedo dar es, sé que eres el bebecito, ¿verdad? Del zodiaco, bien. No platiques tus planes a nadie, mi amor. ¿Será que a algunas personas no les causa gracia tu alegría, tu triunfo y tu éxito? Mejor sigue fluyendo y manténlo para ti. Los Tauro, wow, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor en las cuestiones económicas y eso es muy bueno para los Tauro, porque al fin tierras, ¿verdad, mis queridos Tauro? Las cuestiones pues financieras o materiales o económicas son muy importantes, igual que cualquier elemento tierra, ¿verdad? Tauro, Virgo o Capricornio. Pero a ti, mi querido Tauro, tienes grandes oportunidades de cerrar ciclos. Al cerrar ciclos va a ser un gran cambio en tu vida personal. Vas a tener serenidad, paz, tranquilidad. ¿Eso qué va a hacer? Que tu mente esté más limpia, esté más purificada, tengas más ideas. Pasaste por presiones y por tensiones y ahora te das cuenta que fueron grandes crecimientos para tu conocimiento. La época es la adecuada para iniciar algo por tu propia cuenta. Cierra ciclos, podrán ser sociales, podrán ser familiares, podrán ser de los que quieras. Créeme que al cerrar ciclos, todo lo nuevo que llegue a tu vida lo vas a recibir con mucha luz, con mucho amor y con mucha energía. Para los Géminis, todo absolutamente lo que tú quieras firmar esta semana, hazlo. A partir del 1 de abril vamos a amanecer con la luna creciente. Del 1 de abril y todos los demás días de esta semana vamos a tener muy buenos aspectos que te dan la oportunidad de poder firmar, puede ser convenios, contratos, acuerdos, negociaciones, puede ser también cualquier cuestión crediticia, bancaria. La sugerencia, sabemos que hablas y hablas mucho, habla lo justo, correcto y conveniente, ve 2 veces, escucha 2 veces, no hables ninguna, especialmente si estás en una búsqueda de una negociación de aumento de salario o buscando un nuevo trabajo o poniendo sobre la mesa una nueva propuesta profesional laboral, no digas exactamente todo lo que quieres, todo lo que necesitas, deja que las otras personas hablen. No te pierdas con tus propias palabras, va a valer muchísimo la pena y vas a lograr muy buenos acuerdos. En lo sentimental, toma las cosas con mucha calma, evita los celos, las posesiones, las aprensiones. Mi vida, lo que es tuyo, te corresponde por derecho de conciencia, es tuyo, mi amor. No hay necesidad de gritar, de enfadarte, de ofuscarte, de alterarte, y sí coordina mucho tu pensar, sentir y actuar. Cáncer, es un momento básico para hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Tu mente trae como una maduración muy especial sin importar la edad que tengas. Esto no es cuestión de edades, es una cuestión planetaria que te está llevando a poner pies en la tierra, a saber exactamente qué es lo que tú quieres. Por lo regular, Cáncer, como es el hogar, es la familia, siempre está pensando y ocupado de los demás, bueno, especialmente de su familia, que a su familia no le falte nada, en la providencia total, que todo esté perfecto, tanto en lo económico como en lo sentimental. De repente, un momento, no tienen tiempo para ustedes. ¿Qué pasa cuando no hay tiempo para ti? Te alteras, te presionas, te ofuscas, puedes provocarte dolores de cabeza o puede ser una tremenda gastritis que tú mismo te estés provocando por no ponerte adelante de la fila. Para que tú le sigas dando a tus amores lo mejor de tu vida, dáselo a tu persona. Para todos aquellos cánceres que no estén en una relación estable o no tengan descendencia, esta semana va a valer muchísimo la pena, especialmente si no tienen una relación o algo así como que afectivo, apapacho, amorcito. Esta semana o formalizas una relación o inicias una relación sentimental. Por lo económico ni se me inquieten mis cancercitos, al contrario, se les va a venir una cascada de oportunidades y de cambios en su economía súper positivos y muy favorables. Para los Leo, todas las de ganar, la buena fortuna te acompaña en lo físico, mental y espiritual.
Los planetas están dándote lo mejor de lo mejor en muchos aspectos, especialmente en tu casa número 2, que ahí está nada menos que Virgo, te está dando cambios en tu economía. Y esta semana tenemos luna creciente en Virgo. Así que, ¿qué traes en mente que no has hecho? ¿Qué cosas debes de hacer? ¿Qué llamadas, qué correos, qué puertas hay que tocar? Es tu semana, Leo. Tendrás muchas más en el transcurso del año, pero créeme que hay días y semanas que son de 7 estrellas. Y para ti, esta semana es espectacular. También tenemos el Sol en el signo de Aries, que es fuego, y te aspecta a ti perfectamente súper bien, es tu mismo elemento. Tenemos también, fíjate nada más, Acuario en Marte y en Saturno, que Acuario se lleva súper bien contigo, mi querido Leo. Así que es momento de luchar por tus sueños, por tus deseos, tus anhelos. Y una vez más, por favor, no platiques, mi amor, no cuentes. Yo sé que te gana la emoción como buen fuego, te entiendo. Yo soy Sagitaria y me emociono y todo quiero contar. No lo cuentes, guárdalo para ti y va a seguir siendo tuyo. Y como siempre, a brillar, mi querido Leo. Para los Virgo, bueno, Virgo, después de presiones, agobios o situaciones que no entendías tú que estaba sucediendo, todo empieza a funcionar de manera fenomenal. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Libérate de ataduras, deja el pasado en el pasado. Muchas veces el pasado te agobia, te inquieta, pero si ya no está. Es bien importante que trabajes esta semana con la liberación de tu pasado. Si tú sanas tu pasado, vas a darte cuenta de todas las oportunidades que esta super semana te presenta. Y no solamente esta semana, todo el mes de abril lo tienes fenomenal. Libérate de ataduras, toma papel y pluma, escribe todo lo que te agobia y te angustia y rómpelo cuantas veces sea necesario y ábrete a la abundancia que el universo te está regalando. Tienes grandes oportunidades en esta semana de hacer algo que habías estado postergando. Porque la gente habla, por las penas, por el qué dirán. Para nada, mi querido Virgo. La buena fortuna y la abundancia están contigo. Firma lo que tengas que firmar esta semana. Todo está bien, físico, mental y espiritual. Abundancia, triunfo y prosperidad. Para los Libra. Libra está saliendo de muchos, podremos llamarle bachecitos, y ellos siempre manteniendo su ánimo, su alegría, su sonrisa, su buen corazón, su generosidad y empatía, bien. Creo, mi querido Libra, que estas últimas veces te han enseñado a saber decir no, basta, hasta aquí. Es importante, es un trabajo personal. Ese trabajo personal que has hecho tú contigo mismo te está llevando a aprender a ocupar el lugar justo, correcto y conveniente que tú mereces en este universo. Hay justicia marcada para ti, hay firmas de contratos, hay cambios de casa o remodelaciones, cambios en tu economía que te van a dar mucha paz y tranquilidad. Ya cuando salió por ahí, ahora sí que planetas que te estaban aspectando no muy favorablemente, pero ¿sabes qué? Te ayudaron a valorar, a crecer, a darte cuenta quién eres, qué quieres, a dónde vas y con quién quieres ir, que eso es bien importante. Esta semana, por favor, pon cartas sobre la mesa, no solamente en tu ambiente profesional, en el social, en el sentimental, en el familiar, porque tu voz va a ser totalmente escuchada. Escorpión, wow, fortaleza, seguridad, entereza, ganas, ánimo, mucho carisma, mucha atracción, mucho magnetismo, una semana de mucho coquetería tremenda porque... Pues bueno, van a andar con un no sé qué sé yo. Si de por sí así son mis queridos escorpioncitos, ¿verdad? Bueno, más que nunca esta semana es muy buena, así que eso te va a ayudar. Si tienes que hacer alguna compra, venta, negociación, vas a traer un carisma que va a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Bueno, mantén los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo. Si vas a iniciar un proyecto, si traes ahí en mente y te dedicas al área de ventas, de negociaciones, de relaciones públicas o al área creativa,
Esta semana vas a tener tu mente llena de grandísimas ideas que van a darte muy buenos resultados y efectivamente, lo más importante, lo económico viene muy favorable para mis escorpiones. Para los Sagitarios, relajados, tranquilos, serenos, y vamos a tomar las cosas con calma esta semana. Está muy bien para Sagitario, pero Sagitario ya saben cómo somos, que cuando traemos algo nos vamos directo y al grano. Bueno, esta semana es muy buena. Vamos a recibir por fin resultados sobre situaciones o convenios o proyectos o planes que habían estado postergados y que iban lentos o que no los habíamos puesto en acción, con oportunidades de cambiar nuestra vida en las cuestiones económicas. En la cuestión de ti, de tu persona, es una época en la que vas a cuidarte más haciendo ejercicio, haciendo una dieta, tomando más vitaminas, cosa que por lo regular la mayor parte de los Sagitarios sí somos muy cuidadosos de nuestra persona, pero esta semana vamos a empezar con un ciclo que nos abre canales de abundancia y de prosperidad. Marte en Acuario nos impulsa y nos empuja a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, a no quedarnos con las ganas, pero de forma relajada, sin gritar, sin ofuscarnos y sin alterarnos. Así que semana de buena fortuna, triunfo y abundancia. Y la intuición, wow, súper desarrollada. Para los Capricornio, si estás planeando un cambio de casa, un cambio de trabajo, una remodelación, un cambio especialmente en tu forma de ver la vida, estás en la época perfecta. No, los planetas no te están preguntando, nada más te están empujando. Acuérdate que ya salió Saturno y ahora está en Acuario. Saturno de Capricornio ahora está en Acuario. Eso te está aspectando a ti de manera súper positiva. Te está dando más paz, más relajación, más tranquilidad. Especialmente jueves, viernes y sábado, aprovéchalos. Si vas a hacer vas a estar en una junta, en un evento, en una reunión, poniendo cartas sobre la mesa, mira que todo te va a funcionar de manera súper positiva. También vas a recibir muy buenas noticias de algún miembro de tus seres amados. Para los Acuario, ahora sí Acuario, tiempo de decir estoy abierto y receptivo a las bendiciones que el universo tiene para mí. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Es momento de hacer cosas nuevas y diferentes, de poner una sonrisa en los labios, de no engancharte absolutamente de nada, de liberar tus heridas del pasado. Estos últimos meses tu pasado hizo presente, así de sencillo. Entonces andabas de un mírame, no me toques, que para qué te cuento, ¿verdad? Y no, es muy raro porque ustedes como buenos acuarianos andan fluyendo y vuelan como buen elemento aire, ¿verdad? Vuelan de un lado para otro. Ahorita, a partir de ya, especialmente a partir del 1 de abril y ahí ya hacia adelante, vas a sentir un cambio como mucha paz, serenidad, tranquilidad. Utiliza, por favor, tus grandes ideas, tu tremenda creatividad, porque si lo puedes pensar, quiere decir que lo puedes imaginar. Así que, mi querido Acuario, esta frase te la dejo. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante, porque tienes todas, absolutamente las de ganar en todos los sentidos, físico, mental y espiritual. Para mis queridos Piscis, esos cambios dentro de tu economía que tú estabas esperando están así, nada más es de que empujes la puerta. ¿Qué tienes que hacer? Creer totalmente en ti. Tú eres un ser que por lo regular te quitas el pan de la boca por dárselo a los demás. A partir de ya hay un cambio dentro de ti sin quitarte tu lado generoso, solidario y empático. Vas a aprender a tomar lo que te corresponde por derecho de conciencia y porque tú mereces estar en este universo y recibir exactamente lo que has sembrado. A partir del 2 de abril, aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Va a haber propuestas muy importantes, laborales y profesionales. Puedes hacer algo nuevo con tu vida en lo personal. Tal vez estudiar arte, estudiar belleza, hacer más ejercicio, estudiar escultura. Tú sabrás algo que tienes guardado, que dices que no lo voy a hacer. Es tiempo de hacerlo y es tiempo de ganar. Les agradezco muchísimo, muchísimo que me acompañen todos los días, porque pues vaya usted a saber qué día estás viendo tú este horóscopo semanal. Te lo agradezco mucho. Suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amigos.
Recuerda que los horóscopos semanales solamente están en exclusiva para ustedes aquí en nuestro canal de YouTube. Les deseo mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Recuerda que pensar es crear. Libérate del que dirán y corre por tus sueños. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.